Buenas tardes. Hoy hablaré acerca de dos procesos de separación por membranas ampliamente utilizados en la industria, que es la ultrafiltración y la ósmosis inversa. Estas tecnologías permiten separar componentes de una mezcla líquida, utilizando una membrana semipermeable y una diferencia de presión como fuerza impulsadora. Estos procesos son fundamentales en industrias como el tratamiento de aguas, alimentos, farmacéuticas, debido a que permiten obtener productos más puros, recuperar compuestos de valor y remover contaminantes de manera eficiente. Para entrar en contexto acerca de qué son estos procesos de separación, entonces primero hay que entender qué es una membrana. Una membrana es una barrera que permite el paso de ciertas sustancias y retiene otras. Esta separación ocurre gracias a diferencias de tamaño molecular, presión, concentración o carga eléctrica. En los procesos de separación por membranas normalmente se obtienen dos corrientes. La primera se le llama el permeado, que es el fluido que atraviesa la membrana, y el segundo es el retentado o concentrado, que son los componentes retenidos en la membrana. Dependiendo de el tamaño de partícula que se pueda retener, existen diferentes procesos, tal como la ultrafiltración, la nanofiltración, la ósmosis inversas, entre otros. Bueno, iniciaré hablando acerca de la ultrafiltración. Entonces, este es un proceso de separación por membranas que retiene macromoléculas, proteínas, coloides, grasas o partículas suspendidas. El mecanismo principal de la separación por ultrafiltración es el tamizado molecular, es decir, pues ya como dije anteriormente, la separación según el tamaño de partícula. Las membranas de la ultrafiltración tienen poros que oscilan entre 0,001 micrómetros y 0,1 micrómetros y trabajan con presiones relativamente bajas, normalmente entre 1 y 10 bar. Eh, ¿Cuál es el principio de funcionamiento? En la ultrafiltración, la solución es impulsada contra la membrana mediante presión. El solvente y las moléculas pequeñas atraviesan la membrana y las moléculas grandes quedan retenidas. Entonces, el flujo permeado pues, se puede describir mediante la primera ecuación que vemos ahí, en donde el flujo de permeado es igual al caudal del permeado, es decir, lo que va atravesando la membrana, sobre el área de la membrana. Esto también se puede describir mediante una resistencia hidráulica, en donde el flujo de permeado es igual a la diferencia de presión aplicada sobre la viscosidad por la resistencia total del sistema. ¿Qué es el ensuciamiento por membranas? Entonces, el ensuciamiento, o más conocido también como fouling, es la acumulación de materiales sobre la membrana. Esto puede ser causado por materia orgánica, sales, microorganismos, etcétera, como en la imagen que podemos ver. Entonces, esto provoca una pérdida de rendimiento y un aumento de consumo energético. Por esto, los sistemas requieren limpieza química o pretratamientos. Entonces, ahí en la imagen que podemos ver es una limpieza química cuando la membrana ya ha dejado de funcionar efectivamente. ¿Cuáles son las aplicaciones de la ultrafiltración? La ultrafiltración se usa en tres principales aplicaciones. La primera de ellas es el tratamiento de agua, para la eliminación de turbidez, la remoción de bacterias o sólidos suspendidos. La segunda es en la industria alimentaria, en la concentración de proteínas lácteas y la clarificación de jugos. Y por último, en la industria farmacéutica, en la purificación de soluciones biológicas. Ahora hablaré acerca del otro proceso de membranas que era la ósmosis inversa, pero iniciaré hablando acerca de la ósmosis. Para entender un poco qué es la ósmosis, debemos recordar que la ósmosis es el movimiento espontáneo del solvente desde una solución diluida hacia una solución concentrada a través de una membrana semipermeable. El objetivo de la ósmosis es equilibrar las concentraciones. La presión necesaria para detener ese flujo se denomina presión osmótica, y eso se puede escribir mediante la ecuación de Van 't Hoff para soluciones diluidas, en donde la presión osmótica es igual al factor de Van 't Hoff por la molaridad, por la constante universal de los gases, por la temperatura. Bueno, la ósmosis inversa. Este es un proceso en el que se aplica una presión mayor que la presión osmótica para forzar el paso del solvente en sentido contrario del flujo natural osmótico. Entonces, en este caso, el agua atraviesa la membrana, mientras que sales y contaminantes, solutos quedan retenidos.
Algo que caracteriza la ósmosis inversa es que las membranas son extremadamente densas y prácticamente no poseen poros visibles. Trabajan con presiones mucho mayores, entre 15 y 80 bar, dependiendo de la concentración salina que se tenga. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Entonces, como ya dije anteriormente, cuando la presión aplicada supera la presión osmótica, el agua pura atraviesa la membrana y se obtiene agua desalinizada o purificada. Y esto se puede describir mediante la ecuación el flujo del solvente o el flujo del agua, que generalmente es agua, es igual a la permeabilidad hidráulica por la presión aplicada menos la diferencia de presión aplicada menos la diferencia de presión osmótica. ¿Qué es el rechazo de sales? Bueno, la eficiencia de separación se evalúa mediante un porcentaje de rechazo. Entonces, el porcentaje de rechazo de sales es igual a 1 menos la concentración del permeado sobre la concentración de la alimentación por 100. Esto pues nos da un porcentaje. Y los sistemas de osmosis inversas pueden alcanzar rechazos superiores al 99%. La principal aplicación de la ósmosis inversa es la desalinización de agua de mar. Esto permite convertir el agua de mar en agua potable. Se aplica una presión muy alta que obliga a atravesar el agua a una membrana permeable y las sales quedan retenidas. Como resultado, pues se obtiene agua purificada y una corriente concentrada de sal llamada salmuera. Este proceso es muy utilizado en países con escasez de agua dulce, aunque requiere bastante energía y mantenimiento, pues debido a las presiones de operación. Aquí quise diseñar una tabla comparativa acerca de la ultrafiltración y la ósmosis inversa, teniendo en cuenta las características más importantes. Entonces, el tamaño requerido, el tipo de membrana, la presión de operación, el mecanismo y la principal aplicación. Entonces, en la ultrafiltración son moléculas macro, tiene una membrana porosa, es una presión de operación menor a la de ósmosis inversa, el mecanismo es por tamizado y su aplicación principal es la clarificación, como por ejemplo en los jugos. Y la ósmosis inversa es en sales o iones mucho más pequeños, por eso los poros son muy pequeños, es un tipo de membrana densa. La presión de operación es alta, el mecanismo es por difusión selectiva y su principal aplicación es la desalinización. Bueno, en esta tabla vemos algunas ventajas y desventajas de los procesos de separación por membranas. Entonces, entre las ventajas principales está la alta eficiencia de separación, bajo uso de químicos, menor impacto ambiental y alta calidad del producto final. Y en las desventajas tenemos pues lo del fouling o ensuciamiento de membranas, un alto costo para iniciar el proceso, la necesidad de una limpieza periódica para obtener una alta eficiencia o el reemplazo de membranas cuando éstas ya dejan de funcionar. Bueno, esta sería toda la presentación. Muchas gracias.